¿Te sientes abrumado por la ansiedad o el estrés diario? ¿Alguna vez te has preguntado cómo los grandes pensadores del pasado lograron mantener la calma y la claridad incluso en los momentos más difíciles? En este artículo, te revelamos 13 principios estoicos que no solo te ayudarán a reducir las preocupaciones, sino que te enseñarán a vivir con más serenidad y control. Si estás listo para dominar el arte de no preocuparte. Si alguna vez has soñado con llevar una vida más equilibrada, en la que las preocupaciones no interfieran con tu bienestar, este es el momento para descubrir cómo hacerlo. La filosofía estoica te ofrece un enfoque práctico para alcanzar esa paz interior que parece tan difícil de encontrar en medio del caos cotidiano. Así que, si estás listo para dar el primer paso hacia una vida más tranquila y estable, te invito a suscribirte al canal y dejar tu me gusta al video. Este pequeño gesto de apoyo me ayuda enormemente y me motiva a seguir compartiendo contenido que pueda ser útil para ti. Vamos juntos a descubrir el poder del estoicismo y a dominar el arte de no preocuparnos. Número 1. Deja de quejarte, cambia tu perspectiva. En un mundo cada vez más acelerado y competitivo, aprender a vivir con serenidad se ha convertido en una habilidad esencial. El estoicismo, una antigua filosofía griega, nos ofrece una sabiduría intemporal sobre cómo alcanzar esa paz interior. Uno de los pilares fundamentales del estoicismo es la aceptación de lo que está más allá de nuestro control. Con frecuencia, nos dejamos atrapar por expectativas rígidas sobre cómo debería ser la vida, y nos sentimos frustrados cuando la realidad no se ajusta a esos deseos. Sin embargo, como sabiamente observó el filósofo Epicteto, no son las cosas en sí mismas las que nos alteran, sino nuestros juicios sobre ellas. En lugar de lamentarnos por lo que no podemos cambiar, el estoicismo nos invita a centrar nuestra energía en lo que sí está a nuestro alcance, nuestras acciones, actitudes y respuestas. Al cultivar una perspectiva de aceptación y equilibrio, nos liberamos de la tiranía de las expectativas irreales y aprendemos a fluir con los vaivenes de la vida. Esto no es una tarea sencilla. A menudo, sentimos la tentación de culpar a los demás por nuestras insatisfacciones o de exigir que el mundo se ajuste a nuestros deseos. Sin embargo, el sabio estoico reconoce que nadie nos debe nada y que no tenemos derecho a esperar que todo salga según nuestros deseos. Al aceptar esta realidad, creamos un espacio para la paz mental y una mayor resiliencia. Como nos recuerda el emperador estoico Marco Aurelio, la clave está en hacer el mejor uso de lo que tenemos a nuestro alcance y aceptar lo que está fuera de nuestro control. Al enfocarnos en nuestras propias virtudes y utilizar sabiamente los recursos disponibles, podemos cultivar una independencia interior que nos permite mantener la calma ante las tormentas externas. Al final del día, la verdadera felicidad no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra disposición interna. Al adoptar los principios estoicos de aceptación, equilibrio y enfoque en lo que podemos controlar, seremos capaces de hallar la paz mental y la sabiduría necesarias para navegar con serenidad por las olas de la vida. Número 2. Abrazando la imperfección. Cuando el orden y la previsibilidad parecen inalcanzables, la sabiduría estoica se presenta como una guía clara. Como seres humanos, anhelamos tener control y certeza, pero la vida, con frecuencia, nos ofrece lo contrario. Aceptar esta realidad es el primer paso hacia la paz interior. La perfección no forma parte de nuestra naturaleza, cometer errores, fallar y sufrir son inevitables. Resistirse a esta verdad solo nos condena a un sufrimiento sin fin, a una lucha constante contra nuestra propia esencia. En lugar de combatir esta realidad, debemos aprender a abrazarla. Cultivemos la compasión, tanto hacia los demás como hacia nosotros mismos. Todos estamos aprendiendo en este viaje y el progreso rara vez sigue un camino recto. Nuestros errores deben ser vistos como lecciones valiosas, no como cargas pesadas que debemos cargar. Y cuando llegue la tormenta, debemos aprender a fluir con ella. Imagina a un atleta que se esfuerza por alcanzar la perfección. En lugar de angustiarse por sus fallos, aprende de cada error, ajustando su técnica y mentalidad. Así evoluciona constantemente, no porque busque una perfección absoluta, sino porque acepta la imperfección como parte integral del proceso de crecimiento. Abrazar la imperfección no significa renunciar al desarrollo ni al crecimiento personal. De hecho, significa entender que la perfección no es un destino, sino un camino continuo.
Avancemos con serenidad, sabiduría y la certeza de que poseemos los recursos internos para enfrentar cualquier desafío que la vida nos depare. Este mensaje debe servir como un recordatorio: el orden que tanto anhelamos es solo una ilusión, pero la serenidad que encontramos al aceptarlo es un tesoro invaluable. Seamos navegantes de la imperfección, guiando nuestras embarcaciones con firmeza, pero sin aferrarnos a un rumbo rígido. Así, encontraremos la verdadera libertad, la de fluir con la corriente de la existencia. Número 3. No te resistas al cambio. Reflexionemos sobre esta frase de Séneca: cada nuevo comienzo surge de algún otro comienzo que llegó a su fin. Por lo tanto, confía en los ciclos de la vida y acepta los finales, pues son ellos los que hacen posibles nuevos y valiosos comienzos. Los estoicos nos enseñan que resistirse al cambio es como intentar nadar contra una corriente fuerte, es agotador y, al final, inútil. En lugar de eso, debemos aprender a adaptarnos con fluidez, como el agua que se ajusta a cualquier forma pero sigue siendo la misma. Observa el ciclo de las estaciones: el invierno no lucha por quedarse, ni la primavera se apresura. Cada fase cumple su propósito y cede su lugar a la siguiente de manera natural. De la misma forma, nuestras vidas están compuestas de capítulos, algunos breves, otros más largos, pero todos igualmente significativos en nuestro viaje. Cuando enfrentamos pérdidas o transiciones difíciles, es natural sentir incomodidad. Sin embargo, el practicante estoico sabe que esa incomodidad no proviene de las circunstancias en sí mismas, sino de nuestras percepciones y juicios sobre ellas. Podemos transformar lo que inicialmente parecen ser calamidades en oportunidades para el crecimiento. Como nos recuerda Epicteto, no son las cosas en sí las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. Así que, cuando el cambio toque a tu puerta, no lo recibas como un intruso no deseado, sino como un maestro exigente, trayendo lecciones valiosas disfrazadas de desafíos. Recuerda, al igual que un río nunca es el mismo en 2 momentos consecutivos, nosotros también estamos en constante flujo. Aceptar esta verdad no es resignarse, sino liberarse. Es la clave para una vida vivida en armonía con la naturaleza. Descubrirás una profunda resiliencia y una serenidad inquebrantable, porque, como sabiamente observó Marco Aurelio, el universo es transformación. Nuestra vida es lo que nuestros pensamientos hacen de ella. Honra el pasado sin convertirte en su prisionero. Aprecia el presente sin intentar congelarlo en el tiempo. Anticipa el futuro sin ansiedad, sabiendo que tu verdadera fortaleza no reside en el control de los eventos externos, sino en el cultivo de tu virtud interna. Y eso es precisamente lo que abordaremos en nuestra siguiente lección, el presente. Por lo tanto, acepta los cambios de la vida. Que cada transformación sea una oportunidad para refinar tu sabiduría, fortalecer tu carácter y profundizar tu comprensión del vasto y maravilloso planeta del cual todos somos parte. Número 4. Vive el presente. En medio del torbellino de nuestras mentes inquietas, existe un oasis de serenidad que, a menudo, se nos escapa. Ese oasis es el momento presente, el único tiempo que realmente poseemos. Pero, ¿cómo alcanzarlo? Con frecuencia, nos dejamos atrapar por el peso del pasado y las incertidumbres del futuro, olvidando el inmenso valor del momento presente. El pasado, con sus cicatrices y lecciones, y el futuro, con sus promesas y temores, son como sombras que nos desvían del verdadero sentido de la vida. La sabiduría estoica nos enseña a vivir en el presente. Esto implica estar completamente atentos a lo que está sucediendo ahora. Cuando nuestra mente se distraiga, no debemos juzgarnos, sino simplemente traerla de vuelta, con suavidad, a lo que estamos sintiendo y percibiendo en este instante. Podemos dirigir nuestra atención a la textura del aire, al aroma del café, al sonido de una risa, como si fueran partes de una hermosa melodía. Con meditación y práctica, aprenderemos a mantener nuestro enfoque en el presente, que cambia constantemente, como las olas del mar. No necesitamos perdernos en pensamientos sobre el pasado o el futuro, porque el único tiempo que realmente tenemos es este momento. Al centrarnos en él, cada instante se volverá más vívido y valioso. No seremos solo observadores de la vida, sino participantes activos, notando cada detalle y cada pequeño milagro que se nos presenta. Esta práctica nos ayudará a enfrentar cualquier situación con resiliencia, ya sea buena o mala,
porque entenderemos que todo ocurre en el flujo continuo del presente. En él reside la única realidad que realmente poseemos. Que nuestros pasos sean guiados por la atención plena y que nuestra jornada sea una danza armoniosa con el ritmo impecable del aquí y ahora. No te quedes atrapado lamentando un pasado que ya pasó. Cambia el enfoque hacia las posibilidades que se abren frente a ti en el aquí y ahora. Número 5. El camino de la serenidad. Vivimos en un mundo cada vez más complejo y agitado, donde constantemente nos enfrentamos a factores externos que parecen escapar a nuestro control. Ante esta realidad, la sabiduría de los antiguos filósofos estoicos se convierte en una luz que ilumina el camino hacia la verdadera libertad interior. Epicteto, uno de los pensadores estoicos más influyentes, nos recuerda que la clave para la tranquilidad radica en identificar y separar claramente lo que está bajo nuestro dominio de lo que no lo está. Al aferrarnos obsesivamente a lo que no podemos controlar, como el comportamiento de otras personas, los eventos futuros o el pasado inalterable, nos condenamos a un sufrimiento innecesario. En lugar de eso, la invitación estoica es concentrar nuestra energía en lo que realmente importa, nuestras propias acciones, actitudes y respuestas ante las circunstancias. Cuando nos enfrentamos a situaciones que nos irritan o frustran, la sabiduría estoica nos aconseja hacer una pausa, respirar profundamente y reflexionar con calma sobre qué aspectos de la situación están bajo nuestro control. Solo entonces debemos dirigir nuestra atención y esfuerzos hacia esos factores. Claro, esto no significa que debamos ignorar o rendirnos pasivamente ante los desafíos externos. Al contrario, los estoicos nos animan a actuar de manera racional y desapegada para mejorar las circunstancias que podamos influenciar. Sin embargo, el secreto está en no aferrarnos a resultados específicos, ya que estos dependen de fuerzas que escapan a nuestra voluntad. Al adoptar esta postura de aceptación serena sobre los límites de nuestra capacidad de acción, experimentamos una profunda liberación. Nos liberamos de las constantes decepciones y el desgaste emocional causado por la ilusión de tener control total. En su lugar, abrimos espacio mental y emocional para actuar de acuerdo con nuestros valores y decisiones genuinas, encontrando así la verdadera realización. No nos dejemos engañar por la tentación de intentar dominar lo incontrolable. Al contrario, abracemos la sabiduría de Epicteto y enfoquemos nuestra atención en aquello que está dentro de nuestro alcance, porque es en ese terreno donde florece la verdadera libertad del espíritu. Número 6. Haz una pausa y respira, cambia la perspectiva. A menudo, somos tentados a reaccionar de manera emocional e impulsiva, permitiendo que nuestras respuestas subjetivas dicten nuestras acciones. Sin embargo, los estoicos nos alientan a adoptar una perspectiva diferente, la de un observador desapegado, que contempla la situación con objetividad y discernimiento. Cuando nos sentimos atrapados en una dificultad, la clave está en detenernos, respirar profundamente y crear un espacio mental. Esta pausa nos permite considerar racionalmente lo que está ocurriendo, cuestionando si nuestra respuesta es proporcional a la realidad de los hechos y cómo podría verse la situación dentro de unos años. Esta visión más amplia nos ayuda a encontrar la sabiduría necesaria para elegir los próximos pasos con cuidado, en lugar de actuar precipitadamente. Por supuesto, honrar nuestras emociones es importante, pero no debemos permitir que se conviertan en nuestras tiranas. Como afirmó Marco Aurelio, lo que nos perturba no son los eventos externos, sino nuestro propio juicio sobre ellos. Por lo tanto, está en nuestras manos modificar ese juicio y, en consecuencia, nuestra experiencia de la situación. Incluso los eventos más dolorosos pueden ser vistos como oportunidades para aprender y crecer si nos esforzamos por encontrar el lado positivo. Este cambio de perspectiva es la clave para transformar el sufrimiento en sabiduría y la adversidad en fortaleza. Libérate de las trampas de las emociones reactivas y cultiva una respuesta serena y equilibrada ante los desafíos de la vida. De esta manera, nos convertimos en los maestros de nuestras propias vidas, capaces de trascender las perturbaciones y encontrar la paz interior, incluso en los momentos más difíciles. Número 7. Comprende antes de juzgar. Es natural que, ante comportamientos que nos desagradan, nuestro primer impulso sea juzgar y condenar. Sin embargo, la verdadera sabiduría reside en la capacidad de suspender ese juicio inmediato y buscar una comprensión más profunda.
Antes de etiquetar a alguien como difícil o desagradable, hagamos una pausa y miremos dentro de nosotros mismos. ¿Qué es lo que está reaccionando tan intensamente en nuestro interior? Tal vez nuestra irritación sea un reflejo de nuestras propias inseguridades o expectativas no cumplidas. Al interactuar con aquellos que nos desafían, ya sea el compañero de trabajo competitivo, el vecino ruidoso o el familiar crítico, recordemos que cada persona es el producto de sus propias experiencias y circunstancias. Quizás sus acciones, que nos parecen tan equivocadas, sean el resultado de una perspectiva de vida que no comprendemos por completo. Séneca, el fundador del estoicismo, nos invita a ver cada interacción como una oportunidad de aprendizaje y crecimiento. Cuando nos enfrentamos a comportamientos que nos incomodan, podemos preguntarnos, ¿qué lección puedo sacar de esta situación? ¿Cómo puedo usar esta experiencia para fortalecer mi propia virtud y carácter? Claro, esto no significa que debamos aceptar pasivamente la injusticia o la crueldad. El estoicismo nos enseña a actuar con valentía e integridad cuando sea necesario. Sin embargo, incluso al oponernos a lo que consideramos incorrecto, podemos hacerlo con compasión y entendimiento. Séneca nos recuerda, nadie es tan ignorante que no tenga algo que enseñar, ni tan sabio que no tenga algo que aprender. Al cultivar esta actitud de apertura y humildad, creamos espacio para el diálogo, la comprensión mutua y el crecimiento colectivo. En esencia, la verdadera fuerza no radica en juzgar a los demás, sino en dominar nuestras propias reacciones. Que podamos, por tanto, ver cada interacción como una invitación a la reflexión y al autodesarrollo. Como sabiamente observó Marco Aurelio, todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no la verdad. En la búsqueda de la sabiduría, seamos más ávidos de comprender que de juzgar. Número 8. No seas como tu enemigo. A lo largo de nuestra vida, nos encontramos con personas que, por sus propios errores, limitaciones o falta de comprensión, pueden causarnos daño. Estas personas, a veces de forma directa y otras indirecta, nos provocan sufrimiento. Sin embargo, la filosofía estoica nos enseña que la verdadera fuerza interior no consiste en buscar venganza ni en retribuir el mal con más mal, sino en mantener nuestra paz mental, sin dejarnos arrastrar por el impulso de la ira. Cuando alguien nos ofende, es crucial recordar que su acción proviene de una visión distorsionada de la realidad. No es maldad pura, sino una interpretación errónea del bien. Como bien señaló Epicteto, las personas no se alteran por los hechos, sino por la interpretación que tienen de ellos. Esto significa que nuestra reacción ante los hechos, no los hechos mismos, es lo que realmente nos perturba. Por tanto, cultivar la calma y la serenidad ante la ofensa es esencial para no caer en la trampa de la venganza. Este enfoque no implica aceptar las injusticias de forma pasiva o resignada, sino que nos invita a actuar con razón y templanza, no con emociones desbordadas. Si necesitamos corregir un error, debemos hacerlo de manera tranquila, sin deseos de revancha, sin aferrarnos a la idea de que debemos castigar al otro para sentirnos justificados. En lugar de reaccionar de forma impulsiva, debemos detenernos, reflexionar y actuar desde un lugar de racionalidad. La verdadera sabiduría se encuentra en responder con prudencia, no con ira. Entender a la otra persona es un paso clave en este proceso. Si nos detenemos a reflexionar sobre las razones que pudieron haber llevado a esa persona a actuar de esa manera, podemos descubrir que, muchas veces, sus acciones están motivadas por problemas o inseguridades que desconocemos. Tal vez esté lidiando con sufrimientos propios, miedos o frustraciones que no tienen nada que ver con nosotros. Aunque esto no justifique sus actos, nos permite ver la situación desde una perspectiva más compasiva, lo que puede ayudarnos a manejar la ofensa de manera más serena. Marco Aurelio, en su sabiduría, nos recuerda que la mejor forma de vengarse de un enemigo es no ser como él. En otras palabras, no permitas que las malas acciones de los demás te cambien de manera negativa. Al mantener tu integridad, tu tranquilidad y tu moralidad, no solo preservas tu virtud, sino que también te conviertes en un ejemplo de fortaleza y sabiduría para los demás. A través de tu comportamiento, demuestras que no necesitas recurrir a la violencia o el rencor para afrontar las adversidades. Esto no solo te beneficia a ti, sino que también puede inspirar a otros a seguir el mismo camino.
Además, al mantener nuestra calma frente a los ataques, estamos tomando el control de nuestra propia vida. No dejamos que el comportamiento de otros dicte nuestro estado emocional. En lugar de reaccionar con agresividad o resentimiento, elegimos la serenidad y la reflexión. Esta es una de las formas más poderosas de liberarnos de la influencia de los demás, y es precisamente en este espacio de autocontrol donde florece la verdadera libertad. La verdadera liberación proviene del perdón. El acto de perdonar no solo libera al otro, sino que nos libera a nosotros mismos. Al perdonar, dejamos atrás el peso de las ofensas pasadas, liberamos energía y espacio mental para nuestro propio crecimiento y bienestar. En lugar de aferrarnos a viejas heridas, podemos avanzar, más ligeros, hacia el futuro. Como nos recuerda Séneca, mientras estemos entre los hombres, cultivemos la humanidad. No se trata de ignorar las injusticias o el daño recibido, sino de aprender a responder con dignidad, a practicar la paciencia y la compasión, y a liberarnos del ciclo del resentimiento. El perdón no es un acto de debilidad, sino de verdadera fortaleza. Número 9. Deja de preocuparte tanto por los demás. En un mundo en constante cambio, hay una verdad fundamental que los antiguos estoicos nos enseñaron: el único control real que poseemos es sobre nosotros mismos. Así como un jardinero no puede forzar a una semilla a crecer, nosotros tampoco podemos hacer que los demás cambien para ajustarse a nuestras expectativas. La verdadera sabiduría radica en comprender nuestros propios límites y enfocarnos en mejorar nuestra propia vida. Cuando nos enojamos por las fallas de los demás o intentamos obligarlos a actuar según nuestros deseos, nos alejamos de la paz interior. Estas emociones negativas son como nubes que tapan el sol de la razón, oscureciendo nuestra claridad mental. En lugar de dejarnos arrastrar por esa tormenta interna, el sabio busca dentro de sí mismo la oportunidad para el automejoramiento. Como nos recuerda Epicteto, no busques que los eventos ocurran como tú deseas, sino que desees que ocurran como ocurren, y tu vida estará en paz. Debemos aceptar la realidad tal como es, incluyendo la naturaleza inmutable de algunas personas. En lugar de tratar de cambiar lo que no puede ser cambiado, debemos fortalecer nuestro propio carácter. La verdadera influencia sobre el mundo que nos rodea no se da forzando a los demás a ajustarse a nuestras expectativas, sino a través de cómo vivimos nuestras propias vidas. Al seguir nuestras virtudes, como el coraje, la justicia, la templanza y la sabiduría, creamos un ejemplo mucho más potente que cualquier palabra o intento de controlar a los demás. Séneca nos enseña que los hombres aprenden mientras enseñan. Por lo tanto, al enfocarnos en nuestro propio desarrollo personal, no solo nos mejoramos a nosotros mismos, sino que también servimos de ejemplo para los demás. Es natural querer ayudar a aquellos que amamos a crecer, pero debemos recordar que cada persona tiene su propio camino. Ofrece ayuda con amabilidad cuando te la pidan, pero respeta el ritmo y las decisiones de los demás. El verdadero cambio proviene desde dentro de cada individuo, y nuestra tarea es crear un entorno que favorezca esa transformación. Al dejar de preocuparnos tanto por lo que hacen los demás y dedicarnos a nuestro propio crecimiento, encontramos una fuente de serenidad y fortaleza que no depende de las circunstancias externas. Al cultivar nuestra fortaleza interior, nos damos cuenta de que las acciones de los demás nos afectan menos. Nuestra paz ya no depende de cómo se comportan los otros, sino de nuestra capacidad para mantener la virtud, sin importar las circunstancias. Este es el verdadero poder del estoico, la libertad que proviene de conocerse a uno mismo y gobernarse a sí mismo. Así que, enfócate en cultivar tu propio jardín interior. Planta las semillas de la virtud, riégalas con disciplina y paciencia, y observa cómo florecen en tu vida y en el mundo que te rodea. Esta es la esencia de la filosofía estoica. Número 10. Deja de preocuparte por el lujo. En la vida moderna, constantemente se nos incita a desear más y a acumular cosas. Pero detente un momento y reflexiona, ¿cuál es el verdadero costo de correr tras estos bienes materiales? Un sabio estoico comprende que la verdadera riqueza no radica en las posesiones, sino en la calidad de nuestros pensamientos y en nuestras acciones. Cada cosa que adquirimos no solo requiere dinero, sino que también demanda nuestra atención, tiempo y energía, recursos que bien podríamos utilizar para desarrollar la virtud y la sabiduría.
Imagina vivir de una manera más ligera en la que tus necesidades sean satisfechas con propósito. Visualiza liberarte del deseo constante y hallar satisfacción en lo esencial. Esto no implica renunciar a la vida ni vivir en la carencia, sino encontrar una abundancia auténtica dentro de ti mismo. Como dice Epicteto, la riqueza no está en tener muchas posesiones, sino en tener pocas necesidades. Piensa en esto, ¿cómo sería tu vida si medirás tu riqueza por la paz interior y no por lo que posees? ¿Y si el éxito se midiera por la armonía interna y no por los aplausos externos? La búsqueda de dinero, símbolos de estatus y lujos rara vez trae una satisfacción duradera. Observa cuando te obsesionas por adquirir cosas materiales como casas lujosas, autos de alta gama o gadgets costosos. Pregúntate a ti mismo, ¿qué vacío estoy tratando de llenar realmente? ¿Por qué vinculo mi propio valor con las apariencias y las cosas externas? Practica el desapego, no como una renuncia a la vida, sino como una afirmación de tus valores más profundos. Elige en qué invertir tu energía, en relaciones significativas, en causas que realmente importan, en la belleza de la naturaleza y en la búsqueda de la sabiduría. Cada elección que hacemos refleja quién somos y qué valoramos. Optar por la simplicidad no es privarse, sino liberarse. Es abrir espacio para lo que verdaderamente importa y elevar tu vida hacia lo esencial. Aunque el camino hacia la simplicidad puede ser desafiante, es profundamente gratificante. Descubrimos que la verdadera riqueza no es algo que poseemos, sino en lo que nos convertimos, personas íntegras, sabias y en paz con nosotros mismos. Número 11. Sé inteligente, quédate en silencio. Los estoicos que aspiraban a la sabiduría comprendieron el poder del silencio consciente. Este silencio no se trata simplemente de permanecer callado sin razón, sino de hacer una elección activa y sabia. Imagina tu mente como un lago tranquilo, cada palabra que pronuncias es como una piedra lanzada al agua, creando ondas. Algunas palabras son valiosas y aportan claridad, mientras que otras, dichas sin reflexión, pueden desordenar y perturbar. Antes de hablar, pregúntate, ¿mis palabras ayudarán o causarán daño? La naturaleza nos otorgó 2 oídos y una sola boca para recordarnos que debemos escuchar más de lo que hablamos. El silencio no es solo la ausencia de sonido, sino una forma de prestar verdadera atención. Al escuchar con profundidad, no solo a los demás, sino también a nuestra propia razón, aprendemos a discernir cuando es realmente necesario hablar. Epicteto nos enseña que no podemos controlar lo que ocurre fuera de nosotros, sino solo cómo reaccionamos ante ello. El silencio puede ser una respuesta poderosa, especialmente cuando somos provocados. Cuando sientas la tentación de reaccionar de manera impulsiva, respira profundamente y deja que el momento pase. A menudo, el silencio es la respuesta más sabia. Sin embargo, el estoicismo no afirma que nunca debamos hablar. Hay ocasiones en las que expresar lo necesario es un deber moral. La virtud radica en saber cuándo hablar y cuándo mantenerse callado. Antes de hablar, practica la premeditatio malorum, es decir, reflexiona sobre las posibles consecuencias de tus palabras, especialmente si no son verdaderas, amables o útiles. Si no lo son, opta por el silencio. Al dominar el arte del silencio, fortaleces tu mente. Tus palabras, cuando finalmente las expreses, tendrán más peso y propósito. En un mundo saturado de ruido, el silencio consciente es un acto de sabiduría, una forma de autocontrol. Y a veces, el silencio es la mejor manera de evitar conflictos innecesarios. Número 12. Mantén la fortaleza en las adversidades. Cuando nos enfrentamos a obstáculos, ya sean pérdidas económicas, conflictos personales o dificultades inesperadas, nuestra respuesta inicial puede ser la negación o la ira. Sin embargo, ¿y si, en lugar de reaccionar de esa manera, viéramos cada desafío como un maestro disfrazado? La pérdida económica podría enseñarnos sobre el desapego material y la importancia de la creatividad. Los conflictos pueden agudizar nuestra empatía y mejorar nuestras habilidades de comunicación. Marco Aurelio, el sabio emperador estoico, nos dejó un valioso consejo: elige no sentirte perjudicado y no te sentirás perjudicado, no te sientas perjudicado y no habrás sido perjudicado. Esta perspectiva nos invita a revisar nuestra relación con los acontecimientos externos. No son los hechos en sí los que nos perturban,
sino nuestra interpretación de ellos. Practicar esta filosofía no significa rendirse o caer en la pasividad, sino más bien un llamado a la acción consciente, alineada con la realidad de lo que está sucediendo. Cuando nos enfrentamos a una dificultad, podemos preguntarnos, ¿qué virtud puedo poner en práctica aquí? ¿Cómo puedo crecer a través de esta situación? Al adoptar esta mentalidad, empezamos a ver el mundo no como una sucesión de problemas a resolver, sino como un campo de entrenamiento para el desarrollo de nuestro carácter. Cada obstáculo se convierte en un peldaño hacia la sabiduría y cada revés en una oportunidad para fortalecernos. Recuerda, no podemos controlar las cartas que nos tocan, pero sí podemos decidir cómo jugarlas. Al aceptar el destino con todas sus altas y bajas, nos liberamos del peso de las expectativas irreales y nos abrimos a la riqueza de la experiencia humana con toda su complejidad. Así que la próxima vez que te enfrentes a un desafío, detente, respira y pregúntate, ¿cómo puedo bailar con este momento? Tal vez descubras que, al moverte en armonía con el flujo de la vida, no solo sobrevives a las tormentas, sino que aprendes a prosperar en ellas. Número 13. La sabiduría de la sonrisa. En una vida llena de desafíos, la sonrisa es una herramienta poderosa, aunque a menudo subestimada. Este sencillo gesto, que nace de la alegría interna, tiene el poder de transformar nuestra percepción del mundo y ayudarnos a afrontar las dificultades con mayor fortaleza. Imagina que eres una roca firme en medio de un mar agitado. Las olas, que representan nuestras preocupaciones y tristezas, golpean contra ti constantemente. Sin embargo, en lugar de sentirte desgastado, te cubres con la luz del buen humor. Cada sonrisa es como un rayo de sol que ilumina las aguas oscuras, revelando la belleza, incluso en medio de la adversidad. Los estoicos comprenden que la vida está llena de altibajos, pero también saben que lo que realmente está bajo nuestro control es nuestra respuesta a esas situaciones. En lugar de ser arrastrados por las olas del estrés y la preocupación, buscan momentos de ligereza y alivio en su día. Observan el lado cómico de las pequeñas frustraciones y se ríen de las ironías de la vida, siempre con conciencia y autocontrol. Mantener un espíritu alegre no significa ignorar los problemas, sino abordarlos con una nueva perspectiva. Como dijo Epicteto, no son las cosas en sí las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. La risa no es una evasión de la realidad, sino una forma de enfrentarnos a ella con renovada energía. Es un recordatorio de nuestra humanidad compartida, uniendo a las personas más allá de sus diferencias. Cuando reímos juntos, reconocemos nuestras fallas y celebramos nuestra fuerza colectiva. La vida es fugaz, y cada momento cuenta. No vale la pena gastar nuestra energía en preocupaciones innecesarias o en resentimientos. En su lugar, haz de la risa una práctica diaria. Deja que el humor suavice los desafíos y permita que la creatividad florezca. Como dijo Marco Aurelio, pronto estarás muerto. Mientras tanto, ¿qué te impide vivir con dignidad y según la razón? La risa y el buen humor son formas de vivir con dignidad, afirmando la vida incluso frente a la muerte. Así que sonríe ante lo desconocido, ríe de tus imperfecciones y encuentra alegría en las pequeñas victorias. Las sonrisas diarias no solo alivian las dificultades, sino que también iluminan el camino para aquellos que nos rodean. La sonrisa es una luz de esperanza en un mundo que a menudo puede parecer sombrío, recordándonos que, sin importar lo arduo que sea el camino, siempre podemos enfrentarlo con gracia y un toque de buen humor. Si has llegado hasta el final, dale me gusta y considera suscribirte a nuestro canal. Gracias una vez más y hasta la próxima.